se detiene al año 70 la victoria de la Unidad Popular y por otra parte es una síntesis de trabajos de investigación recientes, muchos de ellos realizados por jóvenes investigadores de magíster o doctorado. Entonces se trata de trabajos de excelente calidad que confirman el dinamismo del campo historiográfico chileno y más aún de las más jóvenes generaciones que lo componen. Los he citado en la última diapositiva. Parece que no estoy logrando compartir el PowerPoint, Nicolás. ¿Y ahora? No, Qué raro, porque te acabo de hacer creo como... que me tienes que definir como animadora también Ah, para sí, que pueda compartir. sí, ahí sí, que me había confundido. Dame un segundito. Ahí sí, ahí vas a poder. Ya, súper. Ok, ¿aparece? Sí. Perfecto. Bueno, antes de entrar en el tema que nos va a ocupar hoy y a modo de introducción, quisiera explicar cómo mi intervención sobre la politización en el agro chileno, antes y durante la Unidad Popular, se relaciona con debates teóricos más amplios. Toda investigación en historia, además del interés particular que pueda tener, que es el de dar inteligibilidad a un proceso histórico determinado, también, por supuesto, apunta a aportar algunos elementos de respuesta a interrogantes más amplias que ocupan investigadores en ciencias sociales, especialistas de otras áreas geográficas y de otros periodos. Entonces, la pregunta más general que subyace en mi intervención de hoy es si la Unidad Popular puede o no ser historiográficamente calificada como un proceso revolucionario. Esta pregunta remite a otra, que es qué entiendo yo por revolución y por proceso revolucionario. La definición por las ciencias sociales del fenómeno, de este fenómeno central de la modernidad política, que es la revolución, es un debate verdaderamente global, de dimensiones globales. En la parte introductoria de mi intervención, yo solo voy a mencionar las que han sido tradicionalmente las dos interpretaciones predominantes, para luego evocar la aproximación teórica con la que yo me identifico. Las referencias teóricas serán europeas, no porque considero que es ahí donde se produce la teoría más interesante, sino porque son los medios en los que estoy institucionalmente inserta y también porque algunos autores que voy a citar me parece que son poco conocidos fuera de Europa y más específicamente de Francia y de Italia. Evocaré también brevemente cómo un debate similar se ha manifestado entre historiadoras e historiadores especialistas en Chile. Hasta los años 2000, dos eran las principales posturas de las ciencias sociales que se interesaban en los fenómenos revolucionarios. Estaba por una parte la historiografía marxista clásica y todo lo que voy a decir en esta parte estoy esquematizando al máximo, que en realidad hay posturas e interpretaciones mucho más diversas de lo que voy a decir, pero bueno, por falta de tiempo y también como se trata de una introducción, esquematizaré. Entonces, partiendo de experiencias revolucionarias emblemáticas como la Revolución de Octubre, la historiografía marxista clásica adoptó una definición normativa del fenómeno revolucionario. Revolución, entendía por revolución sobre todo aquel movimiento de masas con objetivos revolucionarios claros, dirigido por una vanguardia lúcida, un movimiento que salía triunfante de su confrontación con el orden establecido y que creaba un orden radicalmente nuevo. En los casos en que había movimientos de masas, pero que este movimiento no lograba producir, al menos no de manera duradera, un cambio radical, esta misma historiografía ponía en entredicho el carácter verdaderamente revolucionario de dicho movimiento y o de sus vanguardias. Es decir, que el carácter revolucionario o no de un proceso era juzgado única y exclusivamente a partir de su resultado final. Si aplicáramos esta lectura al caso de la Unidad Popular, nos encontraríamos frente a la siguiente interpretación. A pesar de la inmensa movilización popular y a pesar de los proyectos de cambio radicales que la acompañaron, la Unidad Popular no podría ser caracterizada como revolucionaria, y ello sea porque su vanguardia
pensaba que podía llegar al socialismo por la vía electoral o porque la Unidad Popular fue finalmente derrocada por un golpe de Estado y no logró aportar un cambio duradero a las estructuras políticas y socioeconómicas. La segunda visión historiográficamente predominante es la que empieza a imponerse a partir de los años 70, pero que tiene su momento de gloria después de la caída del muro de Berlín. Se trata de la corriente liberal y uno de sus principales postulados es que una ideología siempre termina recurriendo a las mismas prácticas, independiente del lugar y del contexto histórico. Entonces, si aplicáramos la visión liberal al caso de la Unidad Popular, por ser este un gobierno socialista y a pesar de su apariencia democrática, su ideología socialista lo llevaría a mediano o corto plazo a suprimir las instituciones democráticas y las libertades por medio de una revolución violenta. Entonces, después de evocar de modo altamente esquemático las que han sido tradicionalmente las dos visiones predominantes y cómo ellas se traducirían o se tradujeron en el caso de Chile y de la Unidad Popular, paso a presentar brevemente aquella aproximación teórica reciente que es también la mía. Durante las últimas 2 décadas, investigaciones en sociología política y en historia han permitido reafirmar la validez de la revolución como objeto de estudio. Esta última había sido cuestionada por la corriente liberal y también como interrogación oportuna para el tiempo presente. ¿Qué propone? Las investigaciones recientes a las que me refiero, más que en las revoluciones, se han interesado en los procesos revolucionarios o en las situaciones revolucionarias. Son considerados como procesos revolucionarios tanto los que han tenido una salida victoriosa como los que no la tuvieron. No es que la etapa final o el resultado no interese, pero estas nuevas investigaciones afirman que es un error partir de los resultados finales de un proceso político que nadie conoce de antemano para juzgar su carácter más o menos revolucionario. Todo proceso revolucionario, es decir, toda revolución en marcha, se caracteriza por su indeterminación. Por lo tanto, el carácter revolucionario de un proceso político no puede inferirse de su desenlace que queda incierto hasta el final. Al contrario, lo que dicen estas investigaciones, hay que enfocarse en el proceso mismo. Pero, ¿qué significa enfocarse en el proceso mismo? Significa que en vez de analizar las transformaciones realizadas al final y a nivel macro, se trataría de poner una atención particular en los cambios producidos no solo al nivel de las estructuras, sino también y sobre todo al nivel de las subjetividades de los actores históricos, es decir, de quienes viven el proceso político revolucionario o no. Uno de los cambios producidos a nivel de las subjetividades en el marco de un proceso revolucionario es la emergencia de lo que el historiador italiano Jaime Bernstein llama protagonismo. Protagonismo es una palabra que en italiano es un neologismo, no existe, la inventa este historiador italiano. Entonces, ¿qué significa protagonismo? Actores sociales y políticos que antes estaban convencidos de no tener capacidad de acción o de decisión, en un proceso revolucionario empiezan a sentirse protagonistas de su propia historia y también actores de los destinos colectivos. La emergencia de nuevos protagonistas es una característica central entonces de los procesos revolucionarios. En Chile también existe esta nueva mirada sobre las revoluciones como proceso y no solo como desenlace. Aunque no necesariamente se inspira de las referencias teóricas que acabo de mencionar, esta nueva mirada ha permitido repensar también el periodo de la Unidad Popular, que recientemente viene analizándose ya no como una tentativa reformista que por su timidez no habría logrado resistir a la violencia de la izquierda, sino como proceso revolucionario. Esta nueva visión se elabora en primer lugar desde la historia de actores que no han dejado de ser reivindicados por ellos mismos, también por los historiadores como revolucionarios. Un ejemplo característico es el MIR, otro es las experiencias de autogestión, los cordones industriales. Pero me parece que las mayores posibilidades para repensar la unidad popular como proceso revolucionario, rompiendo con el esquema binario reforma versus revolución, las ofrece la historiografía interesada en procesos y en actores que hasta ahora no se han identificado claramente con lo revolucionario. En este sentido, son muy interesantes trabajos y artículos que han publicado Orlando Álvarez, Alfredo Riquelme, entre otros.
No cabe duda de que la alianza de comunistas, socialistas y cristianos de izquierda que componían la Unidad Popular no corresponde a la imagen clásica de la vanguardia revolucionaria. Tampoco cabe duda de que la acción estrictamente institucional que se llevó a cabo bajo la presidencia de Allende no se asemeja a una revolución donde en algunas horas las masas se apoderan del Palacio de Invierno y hacen tabula rasa de los antiguos poderes. Sin embargo, sí, además de la dimensión rigurosamente institucional del proceso político que vivió Chile entre el año 70 y el 73, se tiene también en cuenta el protagonismo popular y si la llegada de Allende a la presidencia se inserta en una cronología más amplia, o sea, vamos a que recuerde lo que era realmente el contexto social y político de aquella época, los 1000 días de la Unidad Popular sí pueden ser caracterizados como proceso revolucionario, aunque sin conclusión revolucionaria. Uno de los principales problemas que plantean tanto la historiografía marxista clásica como la liberal, a pesar de las evidentes y abismales diferencias que existen entre ellas, es que ofrecen una definición normativa de la revolución, que aplican a todo momento histórico y a todo contexto. Al contrario, el concepto de proceso revolucionario me parece interesante porque justamente sobreentiende que lo que se puede definir como revolucionario varía, depende del lugar y del momento histórico. Entonces, lo que intentaré entender hoy día es, y en el tiempo que me queda, es lo que proceso revolucionario significaba en el Chile de los años 70, 73. Y para ello me enfocaré en el agro, en las regiones rurales chilenas y más específicamente en las regiones de Cautín y Valdivia, porque son justamente aquella parte del país que más resistencia al campo parecía oponer. Lo rural es a menudo percibido en Chile y en el resto del mundo como un universo aparte, marcado por la repetición, donde la naturaleza cíclica de las actividades de producción opondría una resistencia natural al cambio. Ay, estoy teniendo de nuevo, Nicolás. ¿Sí? Sí, de nuevo no logro activar el Ayudarte. PowerPoint. Tal vez lo pueda dejar así activado y durante toda la presentación tú me dirás. Sí, ahora puedes. Ya. Entonces lo dejaré activado, así no tenemos problemas. Ya. Ahora sí se ve solo el PowerPoint, ¿cierto? Sí, pero también, por si acaso, para que estés tranquila, también te ves tú. Ya, PowerPoint grande y tú en la miniatura. ya, perfecto. Muy bien, gracias. Entonces lo dejaré así, no lo vuelvo a desactivar hasta el final de la intervención. Bien, entonces vuelvo a la idea anterior. Lo rural, entonces, en Chile y en el resto del mundo es percibido a menudo como un mundo, un universo donde por la naturaleza cíclica de las actividades de producción habría una resistencia prácticamente natural al cambio. Esto parecería confirmarse con mayor razón en el caso de Chile, donde desde el periodo colonial y hasta inicios de los años 70 las estructuras de dominación económica, social y étnica en el campo habían conocido muy pocas alteraciones. Y sin embargo, durante los años de la Unidad Popular es justamente en el campo donde se produce el cambio más profundo y donde surgen las formas más radicales de movilización, como la militancia en el MIR, pero también y sobre todo un protagonismo revolucionario, campesino, autónomo e inédito. Cabe recordar que hasta los años 60, características comunes de las regiones rurales eran el voto masivo y no libre a favor de la derecha, el disciplinamiento de la población por la fuerza o la persuasión, gracias a las principales instituciones que estaban presentes en medio rural, como las escuelas, la iglesia, la policía, las autoridades judiciales. Las diferentes formas de abuso eran posibles gracias a la ausencia de una institucionalidad que defendiera los derechos ciudadanos y laborales de los campesinos.
A mediados del siglo XX, sin embargo, unas primeras grietas en el orden establecido rural aparecen. El éxodo rural, que crea puentes inéditos entre lo rural y lo urbano, y también tiene como efecto generar en el campo la convicción de que la izquierda era el canal privilegiado de la politización popular, como lo era también los barrios populares de las ciudades, donde llegan muchos ex rurales. Esto lo demuestra la victoria del senador socialista Oscar Naranjo en las complementarias de Curicó en el año 64 y más tarde, por supuesto, la victoria de Allende. También un rol importante juega la radio, en particular las radios universitarias que rompen el cerco informativo y político que aislaba el agro de los sectores urbanizados. Está también el cambio que se produce en la iglesia, donde empiezan a predominar los sectores social cristianos y la iglesia lanza una primera reforma agraria cerca de Talca en el año 62. Todos son cosas muy conocidas. Pero estas primeras grietas en la superficie son pocas geográficamente localizadas. A mediados de los años 60, el agro chileno está todavía marcado por la resistencia al cambio. Puede parecer paradójico, pero en contextos marcados por la resistencia voluntaria o forzada al cambio, a veces el desencadenamiento de un proceso revolucionario necesita provenir del cuadro político o institucional preexistente. En el agro chileno, las condiciones de posibilidad para que el proceso revolucionario pudiera tener lugar durante la Unidad Popular no las generó ni una revuelta campesina, ni una explosión incontrolada de ira popular contenida durante siglos. En este orden rural, aparentemente inmutable, la primera gran brecha la abren dos leyes, la reforma agraria, la ley de reforma agraria y la ley de sindicalización campesina, promulgadas en el año 67. Aunque promulgada por un Congreso con mayoría demócrata cristiana, la Ley de Reforma Agraria de julio de 67 es una disrupción del orden establecido en varios aspectos. En primer lugar, porque para ser promulgada esta ley necesitó la previa revisión del artículo 10.10 de la Constitución. Esta revisión fue posible gracias a una moción presentada por tres socialistas. Antes del año 67, el artículo 10 instauraba la inviolabilidad absoluta de la propiedad privada. Los tres socialistas, apelando al principio de la función social de la propiedad y con el apoyo de la democracia cristiana y de la izquierda, logran modificar dicho artículo. De ahí en adelante, si la propiedad privada no cumple con su función social, puede ser expropiada por el Estado. La ley de reforma agraria y la revisión del artículo 10 de la Constitución tienen un profundo impacto en el campo. En primer lugar, liberan a los trabajadores de su subordinación ante el dueño de fondo, quien hasta entonces era prácticamente el único empleador posible, sobre todo para los campesinos sin tierra. En adelante, este puede ser reemplazado por el Estado. Adicionalmente, el concepto de función social de la propiedad tiene, al menos en el contexto chileno de los largos años 60, un elevado potencial contestatario. A inicios de los años 70, los campesinos sin tierra se apoderan sistemáticamente de este argumento formal y legal para legalizar prácticas disruptivas como las tomas de terreno. Pero la ley de reforma agraria no solo produce cambios a nivel macro, también crea las condiciones de posibilidad para que emerja entre los trabajadores agrícolas un nuevo régimen de subjetividad política. Y eso porque junto con la posibilidad de expropiación de los terrenos, la ley de reforma agraria crea un dispositivo de formación de los campesinos. Muchas de estas formaciones tienen como objetivo la modernización del campo y la transformación de los campesinos en pequeños propietarios individuales, pero muchas otras tienen una acentuada dimensión colectivista, que es potencialmente revolucionaria y que se inspira de la teoría de opresión de la conciencia del pedagogo brasileño Paulo Freire, y también se acompañan de campañas de alfabetización reflexiva. En estos casos, el objetivo no es solo enseñar a los campesinos a leer y escribir, sino también a despertar su conciencia y construir un sujeto social y político autónomo que se piense como protagonista de su propia vida. La ley de sindicalización campesina, promulgada también en el año 67, termina privilegiando la dimensión colectivista en detrimento de la individualista.
Si bien las dos leyes del año 67 antes mencionadas les dan a los trabajadores rurales el estatuto pleno de actores sociales y políticos, la emergencia del protagonismo campesino es un proceso paulatino, no se promulga por ley. En un primer momento, la ruptura con el orden establecido rural la asumen actores que vienen del exterior. Se trata, en primer lugar, de funcionarios de los organismos estatales encargados con la aplicación de la reforma agraria. Está, por ejemplo, el caso de Andrés Pascal Allende, dirigente del MIR, quien es también admirador de la Revolución Cubana y su guerrilla rural, pero también tiene un cargo en un organismo de reforma agraria. Y entonces, por medio de su campo de experticia profesional y de su cargo, ve y explora las posibilidades de una revolución rural en Chile. Hay otros casos como el de Jacques Chonchol, quienes adhieren inicialmente al proyecto de reforma demócrata cristiana, pero se radicalizan por medio de la experiencia que hacen del campo chileno, su miseria, sus desigualdades y terminan trabajando para el gobierno de Allende. Eh, Más importante aún en el proceso de emergencia de un protagonismo campesino es el rol de los estudiantes universitarios, y en su mayoría son ellos socialcristianos o militantes del MIR o las dos cosas a la vez. En Cautín y Valdivia, voy a tomar estos ejemplos, la presencia de los universitarios es un fenómeno relativamente reciente. Porque a inicios de los años 60 la Universidad de Chile crea sus sedes regionales, las cuales proponen programas de estudio como ingeniería forestal, medicina, antropología, agronomía, que son más acordes con las necesidades de la región. Los estudiantes que cursan estas carreras también hacen pasantías, muchos de ellos en comunidades rurales, y crean de esta forma los primeros vínculos personales y también políticos, porque esos estudiantes en su mayoría son también militantes, entre campesinos y estudiantes. Pero, ¿cómo los actores externos contribuyen en la emergencia de un protagonismo campesino? Voy a tomar un ejemplo. A fines de los años 60, inicios de los años 70, Panguipulli era conocido por su industria forestal y también por ser el lugar de acción de José Gregorio Liendo, un militante del MIR más conocido como Comandante Pepe. Liendo era ex estudiante de agronomía de Valdivia. En Valdivia se instaló en la zona de Panguipulli paramilitar en el Frente Campesino del MIR y genera un gran interés mediático ahí a inicios de los años, fines de los 60, inicios de los 70, porque aparecen los testimonios y entrevistas de los campesinos incitando y participando casi la totalidad de las tomas que tienen lugar en la región. Ahora bien, la pregunta que conviene hacerse no es si el comandante Pepe efectivamente participó en todas estas tomas o no, sino por qué los campesinos que participan en ellas, cuando son interrogados por periodistas y también por la policía, le atribuyen a Liendo el rol de protagonista, a pesar de que sean ellos los principales protagonistas y a pesar de que la toma de terreno sea algo muy novedoso y disruptivo. Y por esta razón podríamos esperarnos a que los campesinos asumieran su participación en acciones de ruptura radical con el orden rural establecido. A través de los testimonios que he hallado en los archivos judiciales de Panguipulli, me fue posible identificar las diferentes funciones que cumplen los actores externos al orden rural a fines de los años 60, cuando se producen estas primeras transgresiones del orden establecido, y en el marco de emergencia también de un protagonismo campesino. En algunos casos, atribuir la autoría a un actor externo es un intento de evadir la responsabilidad legal. El campesino ignorante, entre comillas, habría sido manipulado también, entre comillas. En otros casos, dada la complicidad de la policía con los dueños de fondos y sus milicias, la referencia a alguien externo permite que el castigo impuesto por el hacendado, por el dueño de fondo, no sea tan cruel. En efecto, un impedimento no menor a la participación en acciones transgresoras del orden rural es el miedo que sienten los campesinos ante la reacción violenta del dueño de fondo. Sin embargo, lo que con más frecuencia aparece implícitamente en los testimonios de los campesinos interrogados por la policía o el juez es, hasta fines de los 70, la incapacidad para pensarse ellos mismos como motores de la contestación y la movilización.
Incluso quienes asumen plenamente su participación y responsabilidad en las tomas de terreno no logran relatar la movilización sin justificarla mediante una validación externa. Para citar al campesino Carlos Pacheco, que decía: el comandante Pepe nos dijo que estaba bien lo que pensábamos hacer y que en su oportunidad él nos prestaría ayuda. Es un testimonio contenido en los archivos judiciales de Panguipulli. Si bien, y así llego al último punto, si bien las dos leyes de reforma agraria y de sindicalización campesina, así como la participación de actores externos en las primeras acciones transgresoras del orden rural, crean las condiciones de posibilidad para la emergencia de un protagonismo campesino revolucionario, es la victoria de Allende la que completa el proceso. Por primera vez en el año 70, los campesinos sindicalizados hacen ellos mismos campaña por su candidato, Allende. La victoria de Allende es la primera victoria de un candidato a la presidencia electo por y para los sectores populares, que incluye en su programa el cambio radical de las estructuras socioeconómicas y políticas, invitando a los propios sectores populares a participar activamente en el proceso. El protagonismo popular y por lo tanto también campesino forma por primera vez parte del discurso presidencial ampliamente difundido por los medios de comunicación. En el campo, los campesinos se sienten invitados por la autoridad política suprema a actuar y a ser protagonistas de su propia historia. Haciéndose eco del discurso presidencial y gubernamental, las tomas de terreno se multiplican desde noviembre de 70 hasta convertirse en el año 71 en el principal medio de movilización campesina, desplazando las huelgas. Y también lo que es una novedad y un elemento muy interesante es que en las tomas de terreno posteriores al año 71, el protagonismo campesino es innegable y la presencia de actores externos es marginal o en muchos casos inexistente. Más allá de la razón de ser práctica de las tomas, es decir, la creación de terrenos agrícolas que sean viables para suficientemente grandes para ser viables para el cultivo, esta práctica se vuelve altamente simbólica de una ruptura radical con el orden establecido. La toma repara una injusticia y le devuelve también el poder a las colectividades que habían sido desposeídas de este poder. Es también un acto fundador que marca la entrada en el escenario de un nuevo actor social y político que reivindica su papel de protagonista y es portador de cambios. En este caso, los campesinos, pero también conocemos otros casos de célebres tomas de fines de los años 60, como la toma en la Universidad Católica, de la Catedral de Santiago. En realidad, las tomas campesinas retoman y reproducen el peso simbólico de las primeras tomas que acabo de mencionar. La emergencia la emergencia del protagonismo campesino que rompe con las estructuras de poder preexistentes se manifiesta también a través de una institución nueva destinada a ser la expresión pública de los campesinos. Se trata de los consejos comunales campesinos. A pesar de haber sido concebidos como espacios de debate sin competencia decisoria, los consejos comunales campesinos se vuelven instancias que les permiten a los campesinos asumir oficialmente un rol de primera importancia en el proceso de reforma agraria y también el proceso revolucionario que vive el país y el campo chileno. El proceso de emergencia gradual de un protagonismo campesino rupturista no está, sin embargo, desprovista de tensiones y de contradicciones internas. Algunas de las principales las voy a enumerar solamente aquí. El protagonismo campesino no logra visibilizarse a nivel nacional. Este concierne principalmente a los inquilinos y no a los temporeros, a los hombres y no a las mujeres. Las reivindicaciones de las comunidades mapuche a menudo se estrellan contra las demandas de los pequeños propietarios Huinca. Los partidos políticos de izquierda, por último, tanto la Unidad Popular como el MIR, subordinan el protagonismo campesino y el proceso inédito de politización revolucionaria en el campo a sus objetivos nacionales, respectivamente la batalla para la producción y el poder popular.
pero no cabe duda de que el principal obstáculo para la consolidación del protagonismo campesino y de las subjetividades revolucionarias a él asociadas es la derecha, una derecha civil, antes de ser también militar, dura, dispuesta, más en el campo que en la ciudad, a utilizar medios ilegales y violencia extrema plasmada en asesinatos de dirigentes campesinos, agresiones, atentados con explosivos, con tal de impedir el proceso de reforma agraria, pero también, y tal vez sobre todo, el cambio en las conciencias y en los anhelos de la población rural. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 73 es el punto culminante de la contrarrevolución en el campo. La represión es aún más cruel en el medio rural que en el urbano, pero su estudio es hasta el día de hoy fragmentado y parcial, entre otras razones por falta de fuentes primarias. Muchísimas gracias por su atención y espero con impaciencia sus preguntas. Bueno, agradecer la presentación de Eugenia y también en particular agradecer la buena disposición desde el primer momento de agotar las instancias para poder efectivamente estar acá con nosotros en este que ya es nuestra última sesión de este fructífero ciclo con respecto a los 50 años de la Unidad Popular. Un poco para explicar cuál es la dinámica de preguntas, pueden o dejarlas a través del chat o pedir palabra por chat o con las reacciones que da la plataforma de Zoom. Mientras esperamos que vayan sumándose un poco las palabras, yo quería aprovechar de hacerse dos preguntas, un poco Eugenia. Bueno, con respecto a tu presentación de recién, me acordé un poco del libro de Cristóbal Vice Vivanco, que es con respecto al otoño de los Raulíes. No sé si lo has podido como leer, que habla con respecto al poder popular en el complejo forestal en Panguipulli, que él en particular tiene un capítulo muy interesante que aborda justamente cuál es la primera reacción, por lo menos del gobierno popular, cuando ya está en el poder y en el ejecutivo, eh, que es bastante tibia. Eso por lo menos él plantea con respecto, en su libro, que es bastante tibia con respecto a la toma de fondos, el sentido de que busca, eh, a través de los argumentos de evitar una polarización extrema, ser bastante precavido en una primera instancia con respecto a estos procesos que ya estaban en curso hace bastante años. Entonces quería preguntarte, en particular desde tu visión, cómo es tomada y cómo es recibida esta suerte por así decirlo, esta visión más precavida que tuvo en un primer momento el gobierno popular en las masas politizadas del campo, como tú justamente mencionabas. Y voy a guardar la segunda pregunta para hilarla bien después que vayan surgiendo otras. Una segunda pregunta. Bueno, Marcelo Casal va a dejar la pregunta en el chat. No sé si alguien más tiene una pregunta, sino como para darle con esta respuesta y después continuar. No, por mientras que responde Casal, quizás Ok, podría responderme. podría empezar a responder, tal vez. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por la pregunta y también por la referencia. No, desafortunadamente no he tenido la oportunidad de leer el libro. Mis proyectos de investigación más recientes han tomado otro giro y de historia transnacional. Entonces, como también lo mencioné en la introducción, mi enfoque, mi investigación sobre la movilización, la politización en las regiones rurales se detuvo en el año 70, aunque haya consultado las fuentes hasta el año 73, pero no las incluí en mi publicación sobre el MIR. Entonces, una parte de lo que presenté justamente retoma trabajos publicados por otros investigadores y otras investigadoras.
Ahora bien, creo que habría que distinguir, juzgando también de otras experiencias de politización, las, los diferentes niveles de influencia o de impacto que puede ejercer la política gubernamental a los sectores populares, campesinos en este caso. Están las declaraciones que puede hacer el presidente de la República o algunos de los partidos que participan en la Unidad Popular en la prensa, pero están también otros, otros discursos que también tienen mayor impacto. A ver, la Unidad Popular, a diferencia de la democracia cristiana, también en sus declaraciones de principios, en su programa, en tomas de posición públicas, postula e invita a un protagonismo popular, a una participación en estos procesos políticos que venga de iniciativas que no sean necesariamente mediatizadas ni por los partidos políticos, ni por las instituciones, ni por asociaciones sociales que sean dirigidas y animadas por las organizaciones políticas. En este sentido, si bien desde la política gubernamental y de los organismos de reforma agraria podía haber señales más tibias que no incitaran a las tomas de terrenos o que pudieran criticar justamente las tomas de terreno, había también este otro discurso que existía paralelamente que incitaba constantemente a un protagonismo popular más autónomo. Tampoco había un acuerdo absoluto entre los partidos que componían la Unidad Popular. Entonces, y también los diputados o senadores en el terreno podían adoptar actitudes mucho más radicales de las que tomaba oficialmente su partido en declaraciones de prensa, etc. Entonces, creo que la insistencia en esta reacción tibia, no he leído el trabajo que mencionaste y me gustaría que me enviaras la referencia, pero esta reacción tibia me parece que participa también en una visión historiográfica en que presenta o lee el periodo de la Unidad Popular como una confrontación del Estado, el aparato de Estado, con una sociedad en situación revolucionaria constante. Lo que yo intenté decir aquí es que ni la revolución o el protagonismo revolucionario, ni las tomas de terreno eran tan generalizados en el campo. De hecho, tomó mucho tiempo y en mi investigación sobre el MIR he visto eso también, o sea, que los propios miristas explican que para las tomas de terreno primero tuvieron que pasar por la corrida de cerco, porque en el campo de los mapuche, por ejemplo, la principal práctica contestataria era ir al cadastro y ir al juez y hacer una queja. No era correr el cerco y no era tampoco tomar terrenos. Entonces, estas prácticas son prácticas disruptivas que en muchos casos su primera aplicación no es una aplicación que venga de parte, digamos, de la sociedad o de las comunidades campesinas, sino de actores políticos que vienen de otras partes y de lo urbano, digamos. Entonces, me parece que hay que tener una lectura un poco menos binaria, Estado versus sociedad, para entender mejor el periodo de la Unidad Popular. Estoy leyendo la pregunta de Marcelo que Ya, no, justamente, anteriormente. bueno, con respecto a Marcelo, coloca, estoy de acuerdo con la idea de proceso revolucionario sin caer en teologías liberales o marxistas. ¿Hasta qué punto el proceso de movilización social en espacios como el complejo Madero Panguipulli? Esa es la de Joaquín, perdón. No, salió. Pero la Unidad Popular fue un proceso revolucionario a la vez que un régimen revolucionario. Ahí radica también quizás su principal originalidad.
¿En qué afecta? Sí. Em, sí, sería bueno, Marcelo, no sé si puedes activar tu sonido, si piensas que es posible activar el sonido, si activar la cámara, si tu conexión, no sé si me Sí, escucho. ahí, ¿me escucha? Sí, ya, súper. Eh, bueno, ahí estaría también la pregunta o el debate sobre lo que entiendes por régimen revolucionario y en qué medida se puede caracterizar la Unidad Popular como un régimen revolucionario, inclusive actuando en un marco institucional preexistente al que no Ujú. aporta. Claro, pero eso también, o sea, incluso, o considerando que la UP asume en un contexto institucional que ya existía desde antes, comienza a usar mecanismos que existían para llevar adelante una revolución, o lo que se Ujú, entendía en ese momento como una revolución, lo que además genera una serie de conflictos al interior del aparato estatal, ujú, con la oposición, con el Congreso, etcétera, lo que también demuestra como la tensión, ¿cierto?, que emerge desde el uso, entre comillas, revolucionario del aparato estatal. En ese sentido, yo creo que sí también podría ser entendido como un régimen revolucionario, ujú, a pesar de que no tuvo éxito, ¿cierto? Pero eso no implicaría el hecho de que no se pudiese hablar como régimen revolucionario al mismo tiempo. En realidad la pregunta es un poco también replicando aquel argumento ya clásico de hacer esta división entre revolución desde arriba y revolución desde abajo, ¿no? sí. ¿Hasta qué medida, o sea, en qué medida esa división aún sigue siendo válida, no sigue siendo útil para entender esto o no? Mm, mm. Eso. Sí, muchas gracias, Marcelo. Sí, yo creo que esta división justamente, o sea, es un poco lo que iba diciendo al final de la primera respuesta, o sea, que me parece que esta división daña la comprensión del periodo del proceso en la Unidad Popular más que la facilita. O sea, ha habido esa tendencia a entender todo el periodo en base a esquemas binarios, ¿no? Reforma versus revolución, Estado versus sociedad, revolución desde arriba con revolución desde abajo. Yo en lo que he podido ver, los dos procesos se responden y se potencian, o sea, en actores sociales cuya politización es muy reciente, o sea, en el caso de los campesinos eso se ve de manera muy clara, o sea, al contrario de los sindicatos industriales, se vuelve legal sindicalizarse en el campo en el año 67, o sea, más de 40 años después de los obreros industriales. Entonces, son sectores y actores sociales los que tienen y una tradición prácticamente inexistente de organización y también muy arraigada a la convicción de que hay ciertos derechos de los que ellos son excluidos. Entonces, un gobierno revolucionario, yo preferiría evitar el término régimen, un gobierno revolucionario que legitima el cambio del orden social y político y lo vuelve un proyecto no solo legítimo, sino también legal, claramente potencia y habilita estas formas más radicales, incluso cuando en el discurso o en parte del discurso no las aplaude, pero sí las posibilita y las habilita y las potencia. No sé si respondí a la pregunta. Sí, sí, está perfecto. Mariana, hay también Eh, una segunda pregunta de Joaquín. ¿Quieres leerla, Nicolás? Así, Ya, así descanso un poquito. ya, Joaquín Fernández.
Gracias, Eji, por la organización y Eugenia por su excelente presentación. Hago la pregunta por acá para que resulte más ordenado. ¿Hasta qué punto el proceso de movilización social en espacios como el complejo maderero de Panguipulli se diferencian de otras formas de movilización en zonas rurales, teniendo en cuenta que los regímenes de trabajo de la mano de obra maderera no eran propiamente campesinos, estaban relativamente proletarizados y tenían tradiciones de acción sindical con anterioridad? Sí, bueno, gracias a ti, Joaquín, por tu presencia y participación y también por la excelente pregunta. Bueno, desafortunadamente no soy tampoco especialista de complejo maderero de Panguipulli, entonces voy a contestar en función de lo que he visto en los archivos, pero tomando el riesgo, asumiendo el riesgo que toma a todo, no especialista que responde a una pregunta tan compleja y específica. Claro que el complejo maderero de Panguipulli tiene formas de trabajo y tal vez grados de organización de los trabajadores que son más altos, o sea, esta concentración es un complejo industrial, hay una concentración mayor de trabajadores que tienen el mismo empleador en el mismo lugar, no está esta dispersión y también debilidad tal vez de la fuerza laboral que se puede encontrar en otras zonas rurales. Por lo tanto, claramente eso explica por qué en la zona hay una politización más temprana, movilizaciones más tempranas también, una radicalización de las identidades y pertenencias, fidelidades políticas, con una presencia muy importante también del MIR. Seguramente el hecho de que el MIR esté muy presente en la zona tenga que ver, aunque estoy lanzando una hipótesis,